presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando hoy a través de la gran cadena exitosa. Este es su programa Trocha Abierta. Lastimosamente hoy tengo problemas con la cámara, no sé qué ha pasado, la revisaré. Le diría al experto de Bolo que me ayude a esta vaina porque yo no sé de esto nada. Así que mi asesor tecnológico es Bolo. Y bueno, en compañía del licenciado Gilberto Cruz. Bienvenido, Gilberto. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la gran y poderosa cadena exitosa de Punta Burica hasta Cabo Tiburón. El doctor Jorge Gamboa Rosemena. Un saludo especial desde este país que está de cabeza. Hasta Alfonso parece estar de cabeza, por eso no está en el aire. Yo estoy de cabeza hace rato, doctor. Desde que los panamillistas comenzaron a gobernar en la época democrática. Enhorabuena, entonces. ¿Y quién más está ahí? Está Mélito. Mélito. Desde Chitré para los multiversos. Saludos a todos. Apareció licenciado Melito González. Ayer estaba afuera. El programa nada que le hicieron 3 y cogieron tremendo tema. ¿Por qué? Bueno, pues el tema de los pobres sindicados o imputados en el caso Odebrecht. Mira, definitivamente que el delito precedente es teoría jurídica, pero si ya Odebrecht está condenada aquí, allá y acullá, y Odebrecht confesó que aquí le dio 58 millones de dólares a un poco de gente, entre los cuales se ubica a los hijos de Ricardo Martinelli, y ellos dicen... ¿Pero por qué nada más mencionan a los hijos de Ricardo Martinelli? No mencionan a Varela, a Popi, a Valderrama, que los sacaron, y a toda esa garulilla. El doctor Lazo en el 17 echó al agua a Varela y a toda la garulilla de Varela. Pero claro, él estaba en el poder, no estaba Martinelli, así que él torció el expediente que se comenzó a armar primero con la Procuraduría Paralela, que fue una bribonada, una maleantada, definitivamente. Yo no estoy en desacuerdo con que Varela, es más, allí desde Martín para acá, todos los gobiernos han coimeado. Pero no lo mencionan, no lo mencionan. Hey, cálmate. ¿Cuál es tu apuro de que los menciones si lo sabemos? Ahora mismo van a fusilar a uno, que lo fusilen a él y a toda su pandilla. Después veremos cómo fusilamos al resto de las pandillas. No podemos enfrentarlo a toda la vez. Sí, lo que pasa es que nada más hay una fijación hacia Ricardo Martinelli, está bien. Y yo tengo calma, mi querido doctor Gamboa, yo tengo calma, yo estoy esperando que vengan los alegatos y después esto que va a pasar. Alegatos que van a ser caca de toro. ¿Por qué? Porque es que todo el proceso está viciado. En Panamá no hay justicia. No hay justicia. Panamá es un estado fallido en ese aspecto y en muchos otros. Entonces, nos pasamos discutiendo. Hay que están fusilando a Martinelli. ¡Que lo fusilen, pues! Y después venimos con los otros. Es más, hay que hacerlo definitivamente. Hay que hacer un compromiso de que no solamente un maleante, todos los maleantes que coimearon de Odebrecht y de las otras empresas. Sí, doctor, pero perdóname, la fijación de Ricardo Martinelli, porque es el único que está aspirando a la presidencia y es un duro hueso de roer. Eso es todo. No se menciona nada. Esos son definitivamente las agendas ocultas que no son ocultas. Pero acuérdate que el cabeza de Cachaza dijo que también dejó que, ¿cuál era la empresa esa que le iba a hacer los arreglos en las escuelas? Porque Blue Apple o la otra, que los perdonó porque iban a contribuir con el rehabilitar escuelas. Oye, confesó un delito el señor Varela, lo confesó y no ha pasado nada. Entonces, claro está, lo mediático ahora mismo, ¿por qué?
porque Ricardo Martinelli está en los medios y está alborotando y llevan 190,000 inscritos. Los otros están calladitos, se ven más bonitos. De Martín, quién sabe qué. Y trajo a Odebrecht. Y todo su combo lucraron de Odebrecht. Entonces, pero están calladitos. El único que está haciendo alboroto. Si Martinelli estuviera calladito, tranquilito, nadie lo viera. Pero él es el que se pone en el tirador, ¿cómo se llama? En el tiro al blanco. Bueno, pues, el que quiere carnaval o ser reina, que tire besitos. Él quiere ser reina, va a recibir toda la andanada. A Varela poco se le tira. A Martín, nada se le tira. Y fue el primero que trajo a Odebrecht. Es más, se dieron cuenta de que Odebrecht, la primera coima se la tiró al despacho de la primera dama. $500,000. Antes, durante y después, Odebrecht coimea. Ahora, yo quiero aclarar algo, que yo estaba conversando con Melito González, que dice que el que no lo entendí si fue que no importa el delito previo, ¿cómo se llama? No. Precedente. ¿Cómo fue que me dijiste tú, Melito? Sí, el delito, esa es la teoría del delito precedente, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que tú aduces? No, ok. Lo que digo es que el mismo tipo penal, o sea, es decir, el artículo por el cual se le está jugando ahorita a las personas no señala por ningún lado el famoso delito precedente, ¿no? Pueden argumentarlo, puede que ya la Corte haya fallado porque tiene la última palabra, puede que haya habido fallos en ese sentido, puede existir muchas cosas, pero hay que ver muchas cosas que quiero señalar rápidamente. Primero, recordemos, insisto, ahí se dan una serie de circunstancias que en su momento fueron en contra de Martinelli. ¿Cuáles fueron? Que el tamal se destapa durante la gestión de Varela. ¿Qué provocó esto? Que las investigaciones, como ya se ha señalado, fueran por algún lado obstaculizadas, por otro lado agilizadas. Hay informaciones internacionales de que Brasil había pedido una serie de cooperaciones y que la señora que de turno en la Procuraduría dilató por espacio de un año esas informaciones que afectaban, ¿verdad? Como ya hoy sabemos, y que Varela también interpuso un amparo de garantías que le fue negado por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y eso sale por los medios también. Lo que pasa es que a veces no vemos todos los medios, y eso salió en los medios que le fue negado en estos días atrás. Entonces, esas son una serie de circunstancias que en su momento pudieron haber favorecido a Varela y pudieron haber ido en contra de Martinelli y su grupo. Pero eso a ninguno de los dos los va a eximir de por lo menos estar en este juicio, y por el momento no lo ha hecho. Ahora, la teoría propiamente del delito precedente, definitivamente hay una Corte Suprema actualmente que ha variado en la mayoría de sus miembros. ¿Y qué quiero explicar con esto? Que la Corte en un momento dado puede tener fallos similares, porque son la misma gente, en un sentido, y eso de acuerdo a nuestra legislación, tener dos, tres fallos en un mismo sentido se convierte en lo que se llama doctrina probable. Ni siquiera podemos decir que es ley y que hay que acatarla. Así que si hay una posible doctrina probable en ese sentido de que debe existir un delito precedente, recuerden, estoy hablando pura teoría, no conozco los casos, de que debe haber un delito precedente para poder irse al actual artículo del código que señala que el que por intermedia persona utilice una serie de estrategias para lavar dinero, vamos a ponerlo, resumirlo de esa manera, entonces eso también pudiese variar con la actual Corte Suprema, porque de la actual Corte en los tres últimos años ha cambiado 4 o 5 magistrados. Entonces todo eso hay que tenerlo presente. Ahora,
el juicio sigue. Ayer por lo menos no lo pude ver, pero vi esta mañana que en los medios que 27 abogados, y quiero entrar técnicamente en lo que representa eso, habían pedido el juicio abreviado. ¿Qué significa juicio abreviado en este momento con el sistema inquisitivo? Recuerden que hay una transición del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio que se dio por allá por la década pasada, ¿verdad? En el cual fue entrando el sistema poco a poco, primero Veraguas, después creo que fue Herrera, Chiriquí y finalmente la parte de Panamá, que entró de último. Entonces, actualmente estamos en presencia de lo que se llamaba una audiencia preliminar. ¿Qué es una audiencia preliminar? Bueno, una audiencia donde se iban a ver una serie de presupuestos para ver si se llamaba o no a juicio, ¿verdad? El llamar a juicio tampoco significa una condena. Entonces, los señalados o imputados, por decirlo de esa manera, ellos podían optar en la audiencia preliminar por tres opciones. Una era pues la ampliación de la sumaria, que es decir, volver el expediente porque faltó algo y que tenía que hacerse alguna, que no creo que ya, bueno, definitivamente eso ya no va a ocurrir. La otra es irse por el proceso abreviado, que era una especie de prerrogativa que te permitía la ley para poder acceder a rebajas de pena y una serie de cosas. Y bueno, también estaban los presupuestos de que pues consideraba que el expediente ya estaba listo, que no necesitaba más nada y todo lo demás. Y la otra era pues definitivamente esperar el llamamiento a juicio y entonces en el juicio debatir una serie de cosas como son pruebas, las cuestiones de fondo y una serie de cosas más. Ahora, me llama la atención poderosamente que 27 abogados pidieron irse a proceso abreviado. ¿Qué significa proceso abreviado? Uno, que consideran que ya no hay más nada que investigar, y dos, por lo menos esos dos presupuestos, que consideran o que pueden estar optando por eso para a beneficiarse de las posibles rebajas de pena que te daba el proceso abreviado. También los abogados utilizábamos el proceso abreviado cuando notábamos alguna falencia, lo digo por experiencia propia, en la investigación, y que irnos a un juicio lo que iba a hacer era preparar el camino para que se aclararan algunas cosas y resultara en condena. Entonces, cuando nosotros veíamos, por lo menos lo personal, yo veía que había alguna falencia en la investigación, yo no en los alegatos yo no la señalaba, sencillamente me quedaba callado, viendo que el fiscal no había dicho nada al respecto, el juez estaba también esperando, y yo me acogía al proceso abreviado, y luego en los alegatos, ¿verdad?, de fondo, yo entraba a tocar la falencia y muchas veces mi representado salía beneficiado. Esa es una técnica que se utilizaba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al acogerse al proceso abreviado, que aparentemente no se dio porque tenían que estar todos presentes, y vi por mí también las noticias que Federico Suárez llegó ahí como a última hora, a lo mejor le dijeron 20 porque tiene que estar la persona presente, tiene que estar el imputado presente. Le dijeron 20 porque vamos a pedir el abreviado y que tienes que estar presente, tienes que estar de acuerdo y todo lo demás, porque es una especie de renuncia también a un proceso completo, es decir, a un interposible cuestionamiento de las pruebas, que eso se da en el juicio de fondo. Ahora, de darse o considerar que existe esto, los abogados lo van a alegar, el tema del delito precedente lo van a alegar, pero la jueza va a fallar de acuerdo a lo que ella tiene, y si considera que esa teoría es válida, lo va a acoger. Todavía queda recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Descargas, y finalmente cabe un recurso a la Corte, ante la Corte, la Sala Penal de la Corte. O sea que todavía se puede argumentar, esgrimir una serie de cosas allí, sobre todo el aspecto de un delito precedente. Pero sí quiero reiterar que si se dieron fallos en ese sentido, no está obligada la actual Corte, porque es una doctrina probable, no significa que la Corte está obligada a fallar en ese mismo sentido, de que porque ya ha habido 1, 2, 3 fallos en ese sentido, yo tengo que volver a fallar sobre eso. Si la Corte tiene un criterio distinto, puede considerar que no es necesario el famoso delito precedente y por lo tanto fallaría conforme a lo que establece propiamente el artículo del Código Penal por el cual se está juzgando, que es el blanqueo de capitales.
Definitivamente que lo que se produce aquí son una esgrima para lograr alargar, enredar, buscar los beneficios para los imputados, pero analógicamente en la jurisdicción legal estadounidense, ¿cuál fue el delito precedente que llevó a los hijos del que no debemos nombrar a que los juzgaran en Estados Unidos, en Nueva York? Fue definitivamente que en Panamá se produjeron una serie de coimas. ¿Y dónde salió eso? En el juicio de diciembre del 17, creo, o del 16, donde ese fue el precedente de que en Panamá retomaran el caso de Odebrecht. Odebrecht estaba muerto en Panamá con el gobierno de Varela. Varela no quería abrir Odebrecht y tenía a Kenia Porcel de su lado y tenía seguro a los magistrados de su lado, torciendo brazos en los juzgados y en todos lados. Pero como en Gringolandia dieron condena porque confesó $2.000 millones Odebrecht que coimió y reconoció que en Panamá 58, en Panamá tuvieron que hacerlo y llevar a Odebrecht a un proceso abreviado, porque fue abreviadísimo. Los tipos confesaron, les dieron una pena mínima que no están pagando la multa, siguen contratando. Este país definitivamente que es una caricatura de país en administración de justicia. Lamentable, porque aquí medio Club Unión, abogados, banqueros, quedaría preso si verdaderamente aplicaran las normas en este país. Y no se diga definitivamente de contadores que cuadran y recuadran las cifras. Entonces, este país definitivamente pareciera tener una cultura no de juega vivo, de corruptelas. Lamentable. ¿Cómo podremos salir de esto? Dormiremos el sueño invernal para ver si en unos 30, 40 años nuestros nietos o bisnietos podrán enderezar Panamá. Si acaso... Bueno, yo lo que quiero es la opinión jurídica también del señor Gilberto Cruz. Pero esas opiniones lo único que nos dicen es que cada día se descubre que el proceso está viciado. Entonces, ¿a qué se puede llegar con algo viciado? A nada. Política, entonces sí, ahí es donde actúa no la justicia, no el orden jurídico, ahí actúa la necesidad política. ¿Qué es la política? La búsqueda del bien común, que no necesariamente tiene que encuadrarse en juridicidad de nada. Porque dime, cuando se independizó Panamá de Colombia, reinaba la Constitución de Río Negro en Panamá, a donde decía que Panamá podía independizarse. Y los panameños dijeron, nos vamos. ¿Y cómo legitimaron eso? En cabildos, consultas a los pueblos. Entonces, no necesitamos esas teorías jurídicas enredadas, macarrónicas, cuando el problema es político. ¿Quiénes se treparon? Sí, tú me perdonas, Gamboa, pero digo, las opiniones jurídicas son las que caen de texto, no las opiniones médicas. En un sistema funcional, imagínate que a ti te cae o a una persona le cae algo y le corta la pierna. La teoría médica dice que deben limpiar el área, suturar, cerrar los vasos. Lo que tú vas a hacer es ponerle un trapo limpio o sucio para que no siga perdiendo sangre. Eso no es la teoría médica. Entonces, cuando estamos en estos apremios, es lo que no queremos ver. Queremos funcionar como si Panamá fuera un estado normal. Panamá es un adefesio de estado. Claro está que es bueno conocer para ver hasta dónde. Cuando regresemos a lo normal, debemos entonces transitar. Pero ahora mismo no estamos en lo normal, así que las teorías esas no funcionan en lo anormal. ¿Y Gilberto se desapareció? No, ahí estaba escuchándome. Bueno, mire, la mayoría, como lo dije ayer, de los procesos que se forzaron fueron procesos que nacieron viciados y fueron procesos que no tuvieron
subsistencia jurídica por la poca pericia de los fiscales que estaban adelante de ellos. Esta mañana escuché al colega Alfredo Vallarino hablar de que uno de los fiscales es socio de un despacho que constituyó una de las sociedades que fue un vehículo para el supuesto perfeccionamiento del delito. De ser así, esto sería la cereza del pastel para poder decir públicamente que el juicio de Odebrecht en Panamá es un circo jurídico televisado, porque sería terminar de corroborar la falta de pericia, imparcialidad y destreza del agente instructor del sumario para vincular a todos los protagonistas principales y secundarios de la historia que de acuerdo a la normativa deben desfilar por el proceso. Entonces, una vez más, y no se trata de ser por una parte o por la otra, pero hay que ser abierto en el examen jurídico amplio de la figura en la cual se encuentra el proceso. Sí existen vicios, sí existen parcializaciones y sí existen algunos elementos de desigualdad en la investigación que hacen que esto sea una investigación que no sea prístina. Entonces, cuando van a señalar con el dedo acusador a una parte o a la otra, pienso que lo primero que hay que señalar es al Ministerio Público, que tiene al frente a un grupo de fiscales que no tienen la capacidad ni doctrinal, ni intelectual, ni práctica para manejar un caso de este tipo. Tú le das el beneficio a la duda de que no tienen la capacidad. Yo te digo que dentro de ese equipo de fiscales ha habido cerebros con mucha capacidad que han construido o han permitido que sus subalternos o sus colaboradores, compañeros, instruyeran pésimamente los expedientes. Para eso, para que ahora, al final, nadie salga culpable. O si salen con penas de menos de 4 años y salen pagando multas nada más. Porque aquí todos los maleantes les importan 2 cominos que los aprecien de honestos o de deshonestos. Ellos lo que les interesa es que sus cuentas estén rellenas. Porque con eso viven, compran y se la pasan dándose la dolce vita, que parece el objetivo de mucha gente en el mundo, no solamente en Panamá, porque la gente lo que quiere nada más que es tener plata, dinero, fondos para comprar, para ser consumistas y para comprar hasta gente que se vende. Entonces, estamos así de podridos. Para mí, sí, hay ineptos en el Ministerio Público, pero hay otros que cerebralmente construyeron la oportunidad de que al final todo el mundo quede relativamente libre. Relativamente, no necesariamente. Pueden estar condenados, pero con penas que se conmutan con ¿cómo se llama? Con multas. Pero mira, ve, Gamboa, yo creo que aquí la gente se hace el egipcio porque todos sabemos que este juicio no está buscando que la justicia prevalezca. No, así es. O sea, bueno, todo el mundo sabe eso. Este juicio está diseñado para que condenen a Martinelli. Eso es todo. A otros también, pero todo el mundo va a ser tan poco condenado que al final todos se van a abrazar porque son una mafia. Ok, yo quiero estrictamente en tema jurídico, porque la especulación es buena, ¿no? Para la gente que le gusta siempre, y Panamá sobre todo, que nos gusta. Sí, pero espérate. Tú antes especulaste cuando dijiste que no conocías los expedientes y estabas hablando en base a algo que no conoces. Por eso estoy hablando. Estás especulando. Yo estoy diciendo, no. Estoy diciendo técnicamente, voy a hablar técnicamente en estricto derecho, en estricta forma jurídica. Yo no voy a especular, ok. Pero si no conoces los expedientes, no estás especulando. No, porque yo no estoy entrando al fondo diciendo que van a ser culpables. Yo no he dicho que van a ser culpables ni van a ser inocentes. Estoy diciendo estrictamente de acuerdo a por lo que se está mencionando. Se está mencionando
Y eso no hay que ir a ver al expediente cuando se ha repetido incansablemente de que hay un artículo del Código Penal por el cual están siendo juzgados. Entonces yo no especulo cuando ellos lo mencionan y todos saben que ellos están siendo juzgados por blanqueo de capitales. Así, ahí no hay especulación. Especulación es cuando yo me salgo, pero es que eso es político porque a mí se me ocurrió, porque Varela... esa es especulación. Ahora, para no entrar en especulación, quiero primero referirme al tema del supuesto de este señor que es fiscal, que pertenece a una firma. Mire, yo leí por encima esa supuesta noticia y le explico lo siguiente. Ahí decía que en el 2006, señores, 2006, han pasado más de 16 años. En el 2006, uno de esos fiscales, me imagino que es el muchacho el que lleva el tema de Estados Unidos, que fue a Estados Unidos. Ahí sí estoy especulando porque no sé exactamente cuál es, porque no lo vi en el tema. Y se ve que es un pelado nuevo. Este muchacho en el 2006 era parte de la firma. Al decir es parte de la firma, no me dicen a mí primero si era socio de la firma, si era un pasante, porque es sumamente nuevo, se ve muy joven. Digo, hay gente como yo que traga años, ¿no? Que me dicen que tengo 40 y yo tengo 54, ¿no? Pero bueno, se ve nuevo. No eso es falso, ¿no? Yo no sé quién te ha podido decir eso. Bueno, hay gente que no ve bien. Bueno, el punto es que este muchacho o este fiscal, supuestamente si es él, de alguna u otra forma perteneció a una firma donde se hizo una sociedad anónima. En ese momento, esa sociedad anónima no sabemos, que era no sé qué constructora del sur, no sabemos quién la pidió, para qué la pidió, por qué la pidió, ¿verdad? Ahora, cuando entra supuestamente Odebrecht entra con Martín Torrijos, ¿no? Así que esa empresa se constituye en el gobierno, me parece que de Martín Torrijos, o él fue, el 2000, bueno, me corrigen los tiempos, ¿no? Ahora, lo que pregunto es lo siguiente, yo fui parte de la firma, pasante, porque yo era estudiante de Derecho, yo fui pasante, estudiante de Derecho en la firma donde era socio Rafael Rodríguez, fui pasante, imagínate cuando era estudiante por allá por el, Dios mío, 90 y pico, ¿no? 92, no, imagínate, que yo fuera fiscal y me sacan, no, que él fue pasante en la firma de Rafael Rodríguez cuando, por favor, eso tiene nada que ver con el proceso, ¿no? Si yo fuera la persona realmente que hice la sociedad, que estaba detrás de todo eso, yo debí declararme impedido, pero no por el simple hecho de que hace 16 años yo estaba en un momento dado en una firma que hizo una sociedad que en ese momento ni siquiera se puede ni siquiera investigar por nada, porque y ahí entra el tema de Martín Torrijos y la gente de Martín Torrijos. El problema es que me parece que para los tiempos de Martín Torrijos ni siquiera la ley como está existía. En cuando Martín Torrijos presidente, ni siquiera existía ese artículo, y lo puedo buscar y lo puedo corroborar, que no existía la redacción de ese artículo tal cual está. Entonces, yo pienso que especular está bien, ¿no? A la gente le gusta la especulación, a mí me gusta la especulación, pero yo quiero ser estrictamente en derecho. Ahora, el tema propiamente del expediente. ¿Me permite una cuestión, por favor? Mira, yo creo que aquí en Panamá, todos los que estamos en medios de comunicación, ninguno puede estar hablando únicamente del estricto derecho, porque nosotros no somos abogados. Los medios de comunicación practican la suposición de algo, ¿me explico? Pero nadie habla de estricto derecho. Tú vas a decir que en todos los meses que tenemos el programa, todos hemos hablado del estricto derecho. Hacemos especulaciones, y esa es parte precisamente de nuestro derecho como ciudadanos de poder imaginarnos, pensar, elucubrar, sin mencionar culpabilidad ni mucho menos. Es lo que acabo de decir, que a mí me gusta especular. Y lo hacemos aquí. Y yo lo hago todos los días, porque dentro de la especulación, como dicen, piensa mal y acertarás. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí me gusta también aterrizar al tema del estricto derecho y señalar en materia qué puede ser. Vamos a poner el ejemplo médico, pues para que la gente, digo, yo puedo tener un dolor de barriga y puede deberse a múltiples causas. Comí algo que me hizo daño, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser muchas cosas, ¿no?
Yo puedo especular y decir, yo creo que fue un virus porque yo estuve en la fiesta de fulano y allá estaba Mengano y que Mengano se fue para otro lado y de pronto él estaba con el virus que vino del otro lado. Eso es especular. Pero si yo voy al médico, ¿verdad, doctor? Y yo le digo al médico, mire que tengo un dolor fuerte de barriga. Digo, bueno, vamos a hacer los exámenes, dice el médico. Cuando él tiene todos los exámenes me va a decir en propiedad, en materia médica, me va a decir, bueno, usted lo que tiene, por lo que yo veo los exámenes, es esto, ¿no? Porque a usted se le subieron estos niveles, porque a usted se le bajaron los otros, porque usted tiene esto, porque usted tiene lo otro, porque se encontró algo aquí. Y ahí yo puedo no especular, sino entrar en propiamente la razón de mi dolor de barriga. O sencillamente, bobería, pues, gases y cosas así, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el derecho, yo puedo especular, pero yo he dicho claramente, por eso digo, para mal de algunos y bien de otros, este proceso se inicia en el gobierno o desgobierno, o la tragedia o el desastre de Varela. Y lamentablemente los fiscales investigan al que le da la gana. Entonces, aquí, en cierta manera, tuvo este expediente algunos problemas por esa situación. Lo hemos repetido muchas veces. Ahora, volvemos y repetimos también que definitivamente, por más que se señale que es político y todo lo demás, que se quiera jugar a una sola persona, enjuiciar a una persona, bueno, no es una persona, son 50 personas que están siendo llamadas a juicio, o 40, no sé cuántas, que están siendo llamadas a juicio, entre las cuales está, tengo entendido, el expresidente Varela, ¿no? También está Lazo, también está Michel Lazo, también está una serie de personas allegadas a Varela. Entonces, bueno, puede ocurrir, ahí entro en el campo de la especulación, puede ocurrir que por salvar a Varela, bueno, este expediente diga a la jueza, sí, aquí la teoría del delito precedente y lo archivamos, ¿no? Porque ellos querían única y exclusivamente condenar a Martinelli especulando, ¿no? Especulando. Pero hasta ahora me parece que el juicio, con sus falencias, con las posibles irregularidades, con los posibles errores de investigación, todo lo que usted quiera, está caminando. Y lo que sí me pareció un poquito, bueno, por un lado ya lo expliqué, que puede ser hasta una estrategia, el tema de que 27 abogados pidieron el proceso abreviado, ¿verdad? ¿Qué significa el proceso abreviado? Definitivamente considera que todo está listo y que nos vamos entonces para que se tome la decisión. No sé, la verdad no sé. Realmente lo que aparentemente no va a ocurrir porque no estaban todos presentes, Así que aquí lo más seguro es que en los próximos días, y estoy especulando porque no sé la decisión de la jueza, pero lo más seguro en estricto derecho, que eso sí es así, tome la decisión de llamar a juicio para entonces ir al juicio y ahí se puede debatir dentro de los 5 días siguientes, si mal no recuerdo, del llamamiento a juicio, las partes pueden presentar un escrito de prueba y una serie de cosas, ¿no? Si mal no recuerdo, recuerden que acá en Chitré empezó el sistema penal acusatorio hace ya casi 10 años y tengo rato que no utilizo manejo un caso en el sistema inquisitivo. Así que me parece que era así, tienen término y dentro de lo que es el juicio se puede entonces hacer interrogatorios y una serie de cosas que puede alargar el tema, ¿no? Eso lo dejo hasta ahí porque la verdad que no recuerdo bien el sistema inquisitivo. Yo estoy esperando que el licenciado Gilberto Cruz me aclare el tema del delito previo o algo por el estilo. Precedente, exacto. Okay. Antes que entre Gilberto, la jurisdicción estadounidense necesita delito precedente. ¿Cuál fue el delito precedente para juzgar a los hijos de Martinelli? Pero es que nosotros no tenemos la jurisdicción. Allá no se hizo ningún otro delito, nada más que... Sí, escúcheme, doctor. Es buena, un segundito nada más para aclarar esa parte. Yo tenía las dudas, doctor, y aquí tuvo con nosotros el colega Carreira, Francisco Carreira, que él, bueno, ejerció en Estados Unidos, no sé si todavía ejerce, pero ahora está en Panamá. Y él explicaba que ese proceso realmente, o esa parte del proceso de los hijos de Martinelli nace de un
de un proceso donde habían 18 o 14 personas involucradas, y que lo que se hizo con ellos fue, pues, hay una especie de derivación para que ellos se declararan, de la parte de ellos, para que ellos se declararan confesos, todo lo demás, y juzgarlos antes del juicio. Que esa parte, que ese juicio continúa, que según la jurisdicción estadounidense, la ley norteamericana, ese proceso contra 14 o 18 personas, que no recuerdo exactamente, se mantiene, ¿verdad? Ahí stand-by, pues, vigente, es más o menos la palabra para que entendamos, se mantiene vigente. O sea que realmente ellos fueron condenados por una participación en calidad de, en este caso, conspirar para lavar dinero. O sea, no como autores intelectuales directos, sino como en cierta forma de partícipes en el delito. Entonces ahí sí es otro tema, ¿no? Pero bueno, vamos acá al tema de la teoría acá del delito precedente. Don Gilberto, por favor, acláreme. Ok, bien. El delito de blanqueo de capitales está contenido en el artículo 254 del Código Penal. Y el delito 254 del Código Penal tiene una serie de verbos rectores. Estos verbos rectores generan una serie de conductas que tienen conductas anticipadas, ¿no? Es decir, provienen de hechos anteriores. Y específicamente en lo que nos interesa en este momento frente a lo que se debate del juicio de Brecht, se habla del siguiente escenario como verbos rectores: peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado. Cierro comillas. Para que exista peculado tiene que existir la comisión de ser servidor público, como escenario anterior para que se perfeccione el hecho continuo del delito de blanqueo de capitales. Para que exista la corrupción de servidor público, tiene que existir la posibilidad de ostentar un puesto público en donde tengas mando y jurisdicción y se pueda obtener un resultado final producto o bajo la intermediación del vehículo que ostente la persona como servidor público. Y el enriquecimiento injustificado, que proviene de una condición en donde se pueda generar una acrescencia financiera en las arcas de la persona investigada, que no sea o que no se compagine con las declaraciones de renta o las acrescencias o emolumentos que la misma goce, declare, tenga o pueda sustentar de manera jurídicamente viable. Entonces, bajo este escenario, ayer conversábamos de un libro doctrinal de la doctora Julia Sáez de Blanqueo de Capitales, donde ella hace un análisis pormenorizado de cada uno de estos verbos rectores y su consecuencia dentro de el torrente bancario o dentro de el torrente comercial, bajo los escenarios de conformación, estratificación, clasificación y repartición del dinero mal habido dentro del sistema bancario. Entonces, es claro el análisis o el presupuesto que se indica ya en fallos de la Corte, en donde se establece la existencia del delito precedente para que autónomamente se pueda configurar el delito de blanqueo de capitales, específicamente sobre estos verbos rectores que hemos contemplado. Yo digo, en palabras sencillas, porque no entiendo mucho, no somos abogados ni los oyentes tampoco. Dime en palabras sencillas qué significa esto de precedente, que si tenía... Tiene que haber una condición anterior para que pueda nacer el blanqueo de capitales de acuerdo a la doctrina. ¿Y cuál es la condición anterior según tú? Según yo, no, según el código y según lo que vemos en medio, porque no tengo la realidad jurídica. Es que obviamente se habla de peculado, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento justificado de un grupo de personas que tuvieron intermediación financiera con la famosa constructora Odebrecht. Y entonces... Eso serían los que blanquearían capitales. Exactamente. Lo que me llama poderosamente la atención es que en el caso de Fran de Lima se admitió una prescripción del delito precedente, que en este caso era peculado o corrupción de servidores públicos. Entonces, si no está el anterior, ¿cómo configuras el posterior? Y en el caso de Martinelli, ¿qué pasaría? Bueno, ese se va a la horca inmediatamente a como lo ponga, porque obviamente
hay objetivos políticos detrás de todas las causas, ¿no? No, pero según tu opinión jurídica, ¿no? Según tu opinión jurídica, Martinelli, Varela, ¿qué opinión tiene? ¿Hay delito precedente o no delito precedente? Lo que pasa es que para que exista el delito precedente, el Ministerio Público en su teoría del caso tendría que dar primero por probado el delito anterior. Y el delito anterior sería corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado. Lazo recibió, le pasó a Varela. Varela dice que fueron donaciones para su campaña. El partido panameñista en manos. Sí, pero entonces no habían recibido nada, o sea que entonces se concentra en Varela, el que recibió la coima que recogió Lazo de Odebrecht. Yo no tuve, en ese caso vamos a imaginarnos, yo no tuve enriquecimiento ilícito porque yo recibí una plata y te la pasé directamente a ti. No tuve enriquecimiento ilícito. Fuiste instrumento en el delito. Es otra historia, instrumento es otra historia, pero no tuve enriquecimiento ilícito. Es como el que lleva los químicos para la selva para hacer cocaína. Ese no es el que hizo la cocaína, ni la sacó del país, ni la vendió en las calles. Pero llevó los químicos precedentes a la cocaína y eso es perseguido. Por eso pero es que tienes que tener, escúchame, tienes que tener claro, o sea, aquí lo que tienes que comprobar es que yo llevé los químicos. O sea, tienes que probarme que yo me beneficié con esos dineros de Odebrecht. Porque el destinatario final es el que se busca, no el primero ni el anterior. Indudablemente, pero como lo dijo Gilberto, aquí hay un tremendo factor político. Estamos siendo manipulados por las mafias que han controlado el poder en los últimos 30, 50 o 110. ¿Tú te acuerdas? Mira, yo veo algunos personajes, inclusive relacionados con la política actual, que formaron parte de la supuesta agrupación denominada en la época de Endara La Llave, que era para descongelar, o sea, para que tú te des cuenta, pues. Sí. Donde estaban personas ligadas a Endara, que inclusive, ¿verdad? Se hablaba pues, de gente muy... En todos los gobiernos existió La Llave y en el propio gobierno de Varela, cuestionado Varela, estaba el clan La Taquilla y se llamaba el clan La Taquilla. Que iba de oficina en oficina recogiendo. Es que ya te estoy diciendo, no hay forma de creer que en Panamá se administra justicia dentro de parámetros aceptables, ni siquiera aceptables. Entonces vivimos, como te decía al principio del programa, pata para arriba, de cabeza para abajo. Yo por lo poco que he escuchado a defensa de algunos de los supuestos señalados, me doy cuenta que lo que yo creía haber visto, al final de cuentas no lo vi, porque para eso las leyes no son matemáticas, son apreciaciones. ¿Me explico? Porque el juez, por más que se remita a un código, a un fallo de la corte, etcétera, etcétera, es apreciación, igual que un jurado de conciencia. Jurado de conciencia emite opiniones de apreciación basado en la ponencia de los fiscales y de los defensores. O sea, es que no podemos pretender otra cosa. Estás clarito, ándate a la Biblia. Cuando Jesús curaba en sábado, los doctores de la ley le decían: estás quebrantando la ley de Moisés. Y él dijo: la ley ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Cónchale, si lo dice Jesús, que domina un tercio de la creencia mundial, entonces, no, así es, todo es relativo. Y aquí nos enredamos. Mi tesis es que hay que esperar que la defensa efectivamente haga su trabajo. Hay que esperar el término de la novela. Y ya lo dijo también el presidente del Colegio Nacional de Abogados, que esto iba por lo largo, que esto no es asunto de soplar y hacer botella. Por lo tanto, estamos en una, ¿cómo te digo?, en una apreciación que el tiempo nos llevará a comprobar si realmente lo que preparó la fiscalía, porque eso no es la palabra de Dios,
La fiscalía, la fiscalía preparó un caso en contra de Martinelli sobre los pinchazos de otra persona. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Lo declararon no culpable. ¿Me explico? Entonces, si yo me hubiera tenido la fiscalía, ya yo hubiera sentenciado a todo el mundo. Y no fue así. Alfonso, que me gusta. No, bueno, no, de repente no me gusta, pues, o sí me gusta. Dime, Mélito. Te voy a dar porque para puntualizar, te voy a dar ejemplos, por eso yo digo que esto dependería ya del criterio del juez. Definitivamente que hay en el artículo hay de delitos o verbos rectores o figuras o tipos que requieren de que exista, como dice, un delito precedente, es decir, que se establezca que realmente se trataba de un delito, como por ejemplo el caso de, vamos a dar uno bastante, ¿no? Vamos al caso de que homicidio por precio o recompensa, ¿no? Porque dice, quien personalmente o por interpuesta persona, y aquí es bastante amplio, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, por ejemplo, producto de, como ya habíamos dicho, homicidio por precio o recompensa. O sea, para poder yo jugar a alguien, por ejemplo, yo recibo $100,000 para matar a alguien, ¿verdad? Yo no puedo justificar esos $100,000 y el fiscal me abre una causa por que yo recibí esos $100 porque hay información de que era para matar a alguien. Ok, pero tiene que haber el delito precedente de que la persona está muerta, porque si no, no es homicidio, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera, para ser un poquito dramático y gráfico. Si no está probado que se murió la persona por la cual yo recibí los $100,000, difícilmente se me va a condenar a mí por tener esos $100,000, ¿no? Porque no puedo probar que fue producto de un homicidio por encargo. Ese es más o menos el tema del delito precedente. Ahora, yo pregunto, si yo recibí los $100,000 y no pude concretar el homicidio por encargo, definitivamente que hay que demostrar que había un homicidio por encargo. ¿Me explico? Pero no necesariamente tiene que estar consumado el delito de homicidio por encargo, ¿verdad? Porque entonces, hey, a mí no me pueden jugar porque yo esté probado que yo recibí ese dinero y hay chat y hay toda la información de que yo lo recibí para matar a alguien, pero no lo maté, entonces no me puede jugar, no me puede condenar por los $100,000. Denle los $100,000 para que el tipo vaya a hacer súper o vaya a aproveche el Black Weekend que ya pasó o el que viene. Más o menos ese es el tema del delito precedente. ¿Me explico? Ahora, en el caso específico, hay movimientos que supuestamente son por corrupción de funcionarios públicos. ¿Qué significa esto? Que si no se condenó a alguien por corrupción de funcionarios públicos por haber recibido esos dineros por eso, entonces tampoco se le puede condenar por blanqueo de capitales porque no estoy condenado o no el delito prescribió. Ese es a lo que yo me refiero, que el delito precedente no es tan, yo creo que ya con esto queda claro, no es tan, digamos... Pero espérate, Melito, que no se haya procesado en el tiempo no significa que el delito no se haya dado. Bueno, pero es que la teoría... Que queda que el individuo queda prácticamente eximido, no porque no se le puede procesar, pero el delito existió, no hay culpable. O sea, la acción... Pero no, pero es que el delito, doctor, pero en teoría del delito pasa lo siguiente, que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Si no hay un culpable de un delito, no hay un delito. No se puede, porque para poder que haya un delito, aparte de que existe el hecho, de que se dio el hecho, yo tengo que condenar a alguien para que decir si hubo un delito y este delito es el responsable. Bueno, eso en estricta teoría del derecho, ¿no? Vamos a poner, aparece una persona muerta, ¿verdad? Pero yo nunca, en 20, 30 años, nunca pude determinar, a todo indica que la mataron, pero yo no pude identificar, yo no puedo decir, yo puedo decir, hay un hecho punible, pero no puedo decir que se concretó el delito. Más o menos esa es la teoría del tema del delito precedente, eso es lo que yo quiero puntualizar, ¿no? O entonces sea sí,
Hay un hecho punible, pero no hay... El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. O sea, tiene que haber los otros elementos para poder que se configure propiamente el delito. Hay un hecho que es considerado delito. No sé si por ahí va la teoría. Entonces, como usted bien dice, efectivamente, el problema es que aquí también se habla de soborno internacional, y en ese tema, porque hay movimientos que vienen de Brasil, y en ese tema, ¿qué ocurre? En ese tema sí hay condenas por soborno internacional, porque hay confesiones de que hubo soborno internacional, y esas cooperaciones están en el expediente. Así que bueno, vamos a esperar la teoría del delito precedente, vamos a esperar en qué los alegatos y todo, y bajo qué circunstancias o bajo qué elemento es que la juez considera que realmente hubo blanqueo de capitales. Tiene que establecer si es soborno internacional, si es homicidio por encargo, si es trata de blancas, si es tráfico de armas. ¿Me explico? El tráfico de armas, para que tengamos una idea cómo opera, o sea, el tráfico internacional de armas es un negocio, es una modalidad delictiva. Yo me presto para traficar armas por Panamá, me dan $1 millón, yo pasé de Costa Rica a Colombia, me embolsillé el millón, me fui al banco, deposítame ese $1 millón, sacate esa plata, no, que hice un negocio y tal. Después se dan cuenta de que hay información de que para Panamá, a Colombia llegó un cargamento de armas y hacen los vínculos, encuentran que aquí en mi casa llega toda la información por las redes, por los medios de comunicación y los teléfonos, y por aquí está ubicado acá el registro IP de mi, bueno, todo. Yo digo, ven, aguanta, tienes que condenar primero en Colombia, tienes que condenar a los colombianos por tráfico de armas y los costarricenses por tráfico de armas para poder decir que yo realmente ese $1 millón era de tráfico de armas. No sé, lo estoy poniendo lo más claro posible. Entonces, si allá y acá no hay tráfico de armas, en Panamá tampoco, déjenme mi $1 millón tranquilo, que eso lo voy a hacer para comprarme un apartamento en la playa, y me voy a comprar un Lamborghini, y me voy a comprar mucha ropa de marca, y no me toque porque aquí no hay delito, porque necesitas el delito precedente. Más o menos esa es la teoría, Alfonso, por si acaso te funciona de esa manera, pero igual, vamos a esperar. Pero entonces se les declara no culpables, pero no inocentes. Que son es que... Son vertientes diferentes. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. No, es que el no culpable es técnicamente lo que hacen cuando ya estás en juicio. Se te declara o culpable o no culpable, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto, yo pienso que claro es, para mí, si yo tengo $1 millón, yo no puedo justificar, hay suficiente información de que diga que haya tráfico de armas, pues para mí, condenarlo, porque entonces aquí vamos a llenarnos de plata, porque si tú no condenas, allá no condenas, mucha gente se va a llenar de millones y no va a poder justificarlo. O por lo menos entonces procésame por enriquecimiento injustificado, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Le agradecemos al licenciado Mélito González, el licenciado Gilberto Cruz, al doctor Jorge Gamboa Rosemena, este servidor Alfonso Castillero Ortiz Conde del Vigo, que hayan estado en sintonía a través de la gran cadena exitosa de Trocha Abierta. Nos veremos mañana a la misma hora, 1:00 p.m, y nos pueden sintonizar a través de YouTube también en Trocha Abierta. Saludos cordiales, saludos para todos y bendiciones.